Son 3 historias de terror ocurridas en cantinas las que esta noche te voy a contar. Esta no es más que la historia de un sinvergüenza, que por no respetar lo que tenía estuvo a punto de perder la vida. Es por esa misma razón que no quiero revelar mi nombre porque me apena mucho. Pero quiero compartirles esto que me pasó. Sabía que las cosas que hacía estaban mal, pero no lo veía por el simple hecho de que las disfrutaba, ignorantemente. Tienen todo el derecho de juzgarme. Al menos eso hago yo cada que recuerdo lo patán que era en aquella época. Por aquel entonces vivía en un pueblo donde casi todos los habitantes me conocían. Era comerciante, pero mi mayor fama era de bebedor. No faltaba un fin de semana que me metiera en la cantina con mis amigos, para salir de ahí bien borracho, pero no hacia mi casa, sino hacia la cama de cualquier otra mujer que me quisiera dar placer, o que se dejara convencer por mí. Regresaba a mi hogar por la mañana, donde mi esposa y mis 2 hijos me miraban con una mirada penetrante. Nunca les hacía caso, y así me acostaba a descansar. A pesar de todo, aquella buena mujer que me lloraba por las noches y me esperaba, me preparaba la comida y me atendía de la mejor manera. Eran pocos los momentos en donde reflexionaba sobre el dolor que le provocaba, pero nunca fueron tan intensos como para hacerme cambiar. Ante esa situación tenía el apoyo de mis amigos y mi familia, a quienes mi esposa no les caía bien. Decían que era una cualquiera y un montón de cosas más, pero solo era porque no me terminé casando con la que ellos querían. Era tan poco hombre que ni siquiera tenía la decencia de defenderla. Dejaba que hablaran de ella todo lo que se les diera la gana, con tal de que no me juzgaran por todo lo que hacía los fines de semana. Con el tiempo me volví tan descarado que no tenía que esperar ni el sábado ni el domingo para irme a revolcar con otra. Mis hijos eran de 12 y 6 años, y el mayor a veces se daba cuenta de las cosas. Así comenzó a preguntarme cosas que me avergonzaban, pero le mentía para dejarlo un poco tranquilo. Tal vez sabía que mis palabras no eran sinceras y preferí ignorarme. No lo sé. Fue entonces cuando una noche vi a una muchacha de 18 años que me cautivó con solo mirarme. Era la mujer más hermosa que mis ojos habían visto. Me dije a mí mismo que tenía que ser mía fuera como fuera. Sin embargo, lo que creí que era una atracción momentánea, terminó creciendo casi sin darme cuenta. Llegó a gustarme tanto que aborrecí a mi propia mujer, y por eso fue que dejé de tener intimidad. Esa fue una de las cosas que a ella más le dolió, porque yo no tenía ni la prudencia de esconderme para hacer mis fechorías. Pronto se comenzó a esparcir el rumor de que me estaba gustando un adolescente, y eso hundió todavía más la reputación de mi mujer. La dejaba por el suelo por mis deseos incontrolables, y estoy seguro de que por eso jamás seré perdonado. Finalmente llegó la noche en la que mis amigos me dijeron que me apartara de esa muchacha, porque la madre tenía fama de pertenecer a un aquelarre de brujas muy peligroso, y quién sabe qué clase de cosas podría hacerme. Nunca me vi cobarde ante nada, así que ignorantemente dije que ni todo el mal del infierno podrían frenar eso que sentía por esa chica. Llegó hasta un punto en el que consideraba dejar a mi esposa por ella, y eso que ni siquiera habíamos tenido nada más. Solo un par de besos, conversaciones y bastante tiempo juntos, pero no quería que fuera así siempre. Le terminé proponiendo algo indecente para el fin de semana que estaba por llegar, y con una sonrisa coqueta aceptó mi propuesta. Durante esos días fui el hombre más feliz del mundo. Cuando finalmente llegó el sábado me puse mi mejor ropa, con abundante perfume y me hice un buen peinado. Mi esposa me veía recostada en la puerta, preguntándome para dónde iba. Le dije que saldría con mis amigos por unos tragos, pero ella era consciente de lo que probablemente sucedería. Entre lágrimas me dijo que por favor me detuviera, y descaradamente afirmé que no iba a hacer nada malo, solo beber y ya. De hecho, hasta le prometí regresar temprano. Esa era la clase de promesas que no cumplí ni una sola vez. Me da mucho dolor contar esta parte de la historia, pero así sucedió. Estando en la cantina del pueblo me reuní con mis amigos y les conté con quién me iría esa noche, en tan solo unas horas. De nuevo me advirtieron que no intentara nada con aquella muchacha, pero estaba claro que no les haría caso. Me iba enamorando poco a poco y me dejaban de importar las consecuencias de ese amorío. Influyó mucho mi familia, eso sí debo admitirlo. Mi padre era de los primeros que me decían que cuando ya no me sintiera a gusto con mi esposa la dejara, y bastante que lo consideré.
Pasaron las horas que debían pasar y entonces salí a orinar afuera de la cantina. De regreso pude ver al perro de mi hijo mayor, mirándome fijamente y ladrándome con firmeza, clara señal de que se había escapado. Sabía lo mucho que querían a ese perro, así que me acerqué para llevarlo a casa, pero no me obedeció. En cambio salió corriendo pasando calle tras calle, haciendo que lo persiguiera hasta que se adentró en el monte. De mala gana acepté que debía seguirlo para que mis hijos no se sintieran tristes. Al menos con ellos pensaba diferente. Lo seguí hasta que lo encontré al lado de un árbol, ladrándome como si me desconociera. Pretendía cargarlo y fue entonces cuando alguien me sorprendió entre la oscuridad del monte. Me agarró por el cuello y con una fuerza descomunal me elevó del piso. Por mucho que forcejeaba no lograba librarme. Al verle el rostro quedé aterrado. Se trataba de una bruja. Tenía la nariz puntiaguda y larga al igual que las orejas, los ojos verdes como la piel arrugada y con verrugas exageradas, los dientes podridos caídos. En serio que ese era un ser repugnante. Muy repugnante pero peligroso. Sin vacilar me dijo que me apartara de su hija y la dejara en paz. O de lo contrario, haría que todo mi cuerpo se pudriera. Agarró uno de mis dedos y le pasó la lengua asquerosa hasta dejarlo húmedo. Luego me lanzó al piso y se marchó. Quedé tosiendo como por 5 minutos. Fue una sensación horrible. Agarré al perro y me fui. Cuando llegué de nuevo a las calles, saqué el dedo que me lamió. Se comenzó a poner morado, y me dolía demasiado. La carne se me estaba pudriendo, tal y como dijo, pero solo en la parte en que me tocó con su lengua. De inmediato salí corriendo para el hospital, donde después llegó mi esposa. Allá no pudieron hacer nada, y me terminaron amputando el dedo para evitar la propagación de la infección. Después de esa noche, no me volví a acercar a aquella muchacha ni de broma, y me tomó más de un año enjuiciarme con mi esposa. Al final fue verdad aquello que decían sobre la madre de mi enamorada. Era una bruja, y por eso nunca se le veía, aunque algunos afirmaban que sí, pero que era muy hermosa, y no como yo la vi. Fácilmente pudo cambiar su apariencia, pero quedé tan aterrado que preferí mejor no relacionarme con ninguna de las dos nunca más para conservar mi vida. La maldición de la que soy presa es una cosa muy rara de ver en este mundo, o al menos de apreciar. Ni siquiera mi familia ha podido comprender lo que me pasó, pero por codicioso y desesperado, terminé condenándome a una tortura que será hasta el final de mis días, si es que Dios me permite la entrada al reino de los cielos. Soy Emiliano Lovera, y esta es mi historia. Para ese entonces tenía un rancho en crecimiento, gracias a unas tierras que heredé de mi padre, quien falleció hace años atrás. Tenía poco ganado y lo que sembraba no estaba teniendo buena fortuna. Mis sembradíos eran pobres y tenía mala suerte para los negocios con otros ganaderos. Me desesperaba porque mi madre dependía de mí, y el dinero que le sacaba al rancho era de una cantidad modesta. Me sentía insuficiente como para llegar lejos, y entonces una noche decidí que haría lo que fuera necesario para tener abundancia. Terminé contándole esas ambiciones a una anciana que era la curandera del pueblo, aunque para algunos no era más que una bruja. Fue ella quien me preguntó un montón de veces si en verdad estaba dispuesto a hacerlo, si estaba dispuesto a hacer todo para hacer crecer mi rancho. Yo le dije que sí, y entonces buscó dentro de su casa un libro negro, con un pentagrama rojo en la portada. Confesó que lo encontró hace muchos años, y que en él estaban escritas instrucciones sobre cómo invocar demonios, que cumplirían mis peticiones a cambio de cualquier precio. Tenía una sección dedicada exclusivamente para el diablo. Contemplé la idea por unos minutos hasta que al final decidí quedarme con el libro, prometiéndole a la curandera que guardaría el secreto de que eso me lo había entregado ella. Tardé casi un mes en aprenderme todas aquellas instrucciones de cada pacto y ritual. Los analicé todos y cada uno de ellos, y al final decidí que lo haría, pero directamente con el diablo. Mi ambición no me permitía conformarme con algo pequeño, sino con lo más grande. Hice más de 10 rituales donde no tuve éxito en hacer contacto con la entidad. Eso me desanimó mucho, y terminé archivando el libro en un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. De repente, todas mis tierras comenzaron a dar cosechas en abundancia. Las vacas engordaban y daban a luz a crías sanas. En tan solo un año mi vida tuvo un cambio drástico. Cada negocio que proponía me lo aceptaban.
y llegué a tener más de 400 cabezas de ganado, con tierras prósperas en abundancia. Era el mejor momento de mi vida, y por dentro sabía que eso no podía ser cosa de la suerte, porque en cada ritual que hice, dejaba en claro que mi intención era tener un rancho envidiable. Así llegó aquella noche, en la que fui visitado por una sombra oscura, de la cual brotaba un aura morada. Me desperté aterrado y con el corazón en la mano. No sabía qué hacer, y entonces esa presencia me preguntó, ¿por qué me asustaba si llevaba mucho tiempo tratando de invocarlo? En pocas palabras, ese de ahí era el mismísimo diablo, o como lo quieran llamar. Sin vacilar me dijo que si quería gozar permanentemente de lo que cosechaba, entonces debía vender la mitad de todo lo que tenía. Quedé impactado. No consideraba tener que hacer algo como eso. Cuando su presencia se desvaneció como una nube de humo, pensé seriamente en la condición que puso, y mi mente cometió el error de pensar que si lo desobedecía, no me sucedería nada malo. Para ese entonces ya yo era prácticamente un alcohólico, y mi dinero me daba para beber cuanto yo quisiera. Me gustaba hacerlo en el rancho, pero prefería una cantina del pueblo, que era la preferida de todos. Cuando comencé a facturar buenas cantidades de plata, me hice muy amigo del dueño, y posteriormente un socio que invertía en eso. Desde mi desobediencia pasaron 2 meses, y entonces llegó aquella noche en que todo cambió. Me encontraba en la cantina bebiendo como si quisiera morirme de tanto alcohol. No quería regresar al rancho, así que me quedé en una mesa, incluso después de que todos se fueran. El dueño dio permiso de que me dejaran ahí bebiendo, y entonces llegó. Era un hombre apuesto, vistiendo un traje blanco que se sentó en mi mesa. Al verlo sentí que todo el mareo se me fue de golpe. Dijo que quería beber conmigo y proponerme unos negocios respecto a mi rancho y demás. Me sentí muy persuadido y le dije que me disculpara porque la cantina cerró y solo quedaba yo para invitarle algo. Dijo que no me preocupara. Sacó él mismo una botella de ron y me sirvió un trago. Al tomar sentí como si se hubiera evaporado antes de llegar a mi garganta. Me dio un fuerte ardor, y entonces decidí beber un poco de cerveza, para que se me pasara. Eso me puso peor. Sentí como si mi cuerpo estuviera prendido en llamas. Me tiré al piso y me revolqué de dolor, agonizando prácticamente. Aquel hombre se puso de pie y me dijo que mi castigo por haber desobedecido al amo era no poder ingerir licor más nunca en la vida. De lo contrario, sufriría un terrible dolor que me haría desear la muerte. Se fue y me dejó ahí gritando, dándole puños al piso de la desesperación que sentía. Esa sensación duró casi 1 hora. No recuerdo un momento más abrumador que ese. O bueno, sí. 1 semana después me negué a aceptar que no podía beber licor. Me estaba ganando la abstinencia y la ansiedad, y al poner una sola gota de cerveza en mi lengua, volví a experimentar ese dolor por 1 hora. Mi rancho siguió prosperando y todo, pero quedé maldito. No puedo acercarme al alcohol porque esa tortura se hace presente, y es tal y como aquel señor lo dijo, me hace desear la muerte. Lo que estoy a punto de contar es una prueba más de que las cosas malas que hacemos en esta vida, las terminamos pagando sea como sea. Algunas más rápido que otras, pero de esa no nos salvamos. No quiero dar muchos detalles sobre mí, pero me basta con decir que era un abusivo que no sentía empatía por las personas. Tenía una muy mala reputación en el pueblo en aquel entonces, y me creía con poder solo porque nadie se atrevía a desafiarnos. Hacía lo que me diera la gana hasta que ocurrió aquello que me puso en mi lugar de inmediato. Fue en la cantina del pueblo donde me encontraba con mis amigos, aquellos que eran tan abusivos como yo. El cantinero estaba un pelo de odiarnos porque éramos los que provocábamos las peleas, que terminaban en que todos se fueran y eso afectaba el negocio. Sin embargo, también éramos los que más consumíamos. Trabajábamos en un rancho de un hombre del que se decía que era narco, pero no nos importaba eso. La paga era demasiado buena, y para ese entonces estaba separado de mi esposa. Ella se quedó con mi hija, pero la visitaba regularmente. Evitaba ir los fines de semana para que no viera mi aspecto de ebrio. Aquella noche llegó un hombre que se veía asustadizo y con mucha pena. Captó la atención de todo el mundo y se sentó en la barra. Pidió una botella de ron de las más costosas y se puso a beber él solo. A mis amigos y a mí nos inquietaba que todos hablaran de él, en especial cuando algunas mujeres que frecuentaban tener relaciones con nosotros dijeron que lo consideraban atractivo. Sentí cierta envidia,
hasta decir no más, y no iba a permitir que mi ego se viera afectado por eso. Todos nos abrieron el paso para llegar a él y nos sentamos a su lado. Le preguntamos de dónde era y demás, pero solo eran patrañas. Lo trataríamos como basura. Uno de mis amigos le sacó la cartera, y en ella encontró la foto de una mujer que burlonamente la mostró a todo el mundo, diciendo que era esto y aquello. Eso enfureció mucho al hombre, quien después de un rato forcejeando logró recuperar la foto. Cuando quiso regresar a la barra yo me estaba tomando su botella de ron, pero no tuvo intenciones de quitármela. Nos burlamos de la peor manera, y en una ocasión le dije que si traía a su mujer al pueblo se la quitaría y se quedaría conmigo. Todos en la cantina se rieron, y él se limitó a agarrar una mochila que traía y largarse. Hubo algunos que me miraron feo pero lo disimularon, y aunque me di cuenta decidí dejarlos quietos. Cuando pasaron 2 horas de todo esto, comenzamos a tener ganas de orinar y salimos a hacerlo afuera de la cantina, en la entrada de un sendero que conducía al monte para no hacerlo en la calle. Pronto noté que mis amigos no estaban regresando, y al final me quedé yo solo. Me generó mucha intriga esto. No era normal que algo así pasara, así que salí a ver qué sucedía. Terminé llegando al sendero y vi un rastro de sangre peculiar que me puso los pelos de punta. Seguirlo era una muy mala idea, pero de todos modos lo hice. Sentí que debía hacerlo. Caminé hasta adentrarme un poco entre los árboles, ayudándome con la luz de la luna llena, y ahí vi a una bestia peluda, enorme y musculosa, que se estaba comiendo las partes de uno de mis amigos. Vi la escena macabra con mis propios ojos. Fue algo tan impactante que me quedé sin habla. Cuando la bestia me miró, me preguntó si todavía tenía ganas de quedarme con su mujer. Salí corriendo lo más rápido que pude, sabiendo que me venía persiguiendo, pero logré llegar a la cantina nuevamente. Todos vieron cómo me tiré al piso asustado mientras les contaba lo que había visto. Llamaron a la policía y encontraron los restos, o las partes que sobraron. Nunca se volvió a ver a aquel hombre. Era un viajero después de todo que no vivía en el pueblo, pero a mi parecer debía ser un nahual, para convertirse en esa bestia que tampoco se volvió a ver por el lugar. Ese día lo cambió todo para mí. Dejé de ser un abusivo, traté de ser mejor persona y todo eso, pero el miedo que a veces siento por las noches, creo que no se me quitará nunca.